Hola, nos encontramos nuevamente aquí en el Club Alemán de Valparaíso para este espacio Vox Populi. En la dirección, como siempre, Marcelo Sagredo, en la conducción que les habla, Gonzalo Gutiérrez. Y como panelista estable tenemos aquí al cientista político Manuel Tovar, que es presidente del Centro de Estudios Regionales. Se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl. También por la página de Facebook Ser Valparaíso. Recordemos que estamos en el Club Alemán, ubicado en Salvador Donoso, 1337, en pleno centro de Valparaíso. Aquí se ofrece un servicio de restaurante y también se dispone de amplios salones para eventos sociales y culturales. Esta vez está con nosotros Cristóbal Guerra Bio, ¿cierto? Psicólogo de la Universidad del Mar, magíster en Psicología de la Universidad de la Frontera, doctor en Psicoterapia Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Postdoctorado en Victimización Online de la Universidad de Edimburgo. Psicólogo clínico cognitivo-conductual, con una experiencia de más de 20 años atendiendo a personas que han sufrido hechos traumáticos. Entre las diferentes tareas, es investigador del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás y del Centro de Estudios en Infancia, Adolescencia y Familia de la ONG Paicaví. Los saludamos, Cristóbal. ¿Cómo se encuentra usted? Para compartir con nosotros aquí, junto a Manuel Tovar. Empecemos este diálogo, esta conversación. Qué bueno tenerte, Cristóbal. La verdad es que habíamos hecho ingentes tentativas para tener un investigador de la Universidad Santo Tomás, gracias a Pamela González, que realmente se ha portado un 7 con nosotros. Hemos llegado a ti, digamos, y tenido, digamos, cierto, la buena onda de conversar contigo también en nuestras conversaciones preparatorias. Yo quería, en primer lugar, plantearte, digamos, el tema de las motivaciones que tienen hoy los científicos por este tema de la investigación. ¿Cuál es lo que a ti, digamos, ¿no es cierto?, te interesó, digamos, y que te llevó a hacer lo que eres, un doctor, digamos, en estos temas, digamos, que no es, digamos, no es fácil, digamos, es complicado. Bueno, es una muy bonita pregunta en realidad, porque la gente habitualmente se piensa que el científico es una persona con delantal blanco que hace experimentos con cosas químicas, digamos, con sustancias químicas. Y la verdad que la ciencia abarca todas las disciplinas. Yo soy psicólogo y trabajé, como tú bien decías, mucho tiempo en la práctica de la psicología, haciendo terapia, pero me fui dando cuenta que también, junto con hacer terapia, era importante generar evidencia de qué funciona para que yo mismo como terapeuta pueda implementar intervenciones con evidencia científica y también dejar ese legado para las generaciones que vienen. Yo soy profesor también de la Escuela de Psicología de la Santo Tomás y también me importa dejar cierto legado, digamos, y la ciencia en el fondo me permite eso a través de las investigaciones. Entonces esa fue mi gran motivación, establecer vínculos, como te decía antes de comenzar el programa, entre la práctica y la investigación, entre la práctica de la disciplina psicológica y la investigación. Sí, eso parece muy interesante, porque es cierto que hay algunos científicos que se enfocan en las ciencias básicas, y ¿cómo se llama? Y otros en las aplicadas. Pero tú haces un link, podríamos decir, con el tema de las políticas públicas. Y eso, digamos, me parece muy interesante, porque al final este circuito, si no es circuito, puede digamos, ¿cierto?, no ser funcional a los objetivos que todos esperamos, de que las cosas avancen, digamos, pero con evidencia. Bueno, correcto. Yo creo que los puentes, y creo que tenemos también una responsabilidad ética, los medios de comunicación, las universidades y la gente que hace la política pública, de dialogar, ¿ya? De que la política pública dialogue con aquellos que hacen la práctica de la profesión, con aquellos que hacen investigación. A la vez, el científico, creo yo, no debería estar alejado en el monte Everest, digamos, o en el Olimpo, haciendo investigación. Tiene que dialogar con aquellos que van a implementar aquello que investigan, digamos. Tiene que estar ese diálogo. Es mi humilde opinión, en realidad.
Muy bien. Oye, ustedes tienen una serie de proyectos. Cuéntanos, digamos, qué están haciendo en este momento. Bueno, en este momento yo estoy trabajando con gente de distintas partes, en Chile, también en el extranjero, en básicamente 3 proyectos de investigación. ¿Les cuento un poco? Sí, sería bueno, en claro. general, digamos, para que lo vamos desmenuzando después Ustedes en el me- transcurso, digamos, del programa. Bueno, uno de los proyectos que estoy haciendo, ya estamos en el segundo año, es un proyecto financiado por la ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Antes con ICIT. Antes con ICIT, Claro, correcto. claro. Y es un proyecto de 3 años y ya vamos en el segundo año. Bueno, ¿qué problema busca resolver este proyecto? 2 problemas básicos. Ya es un proyecto que busca validar intervenciones grupales para adolescentes que han sufrido trauma interpersonal. ¿Qué es el trauma interpersonal? Es el trauma o la violencia que se da entre las personas. Agresión física, golpes, maltrato, abuso sexual, violencia en la comunidad, etc. Eso es trauma o violencia interpersonal. Y las personas que sufren violencia interpersonal sufren consecuencias postraumáticas, depresión, ansiedad, un montón de trastornos. Y en Chile, lamentablemente, tenemos mucha población que ha sufrido este tipo de acontecimientos y las listas de espera para atenderse son abismales. Son mucha gente, tiene que esperar a veces 6 meses, un año. Hoy en día hay un cambio en el programa, ya pasó de Sename Mejor Niñez, ya a propósito que hablábamos de las políticas públicas, pero sigue habiendo lista de espera. Y el otro problema que tenemos es que no hay tratamientos validados para la realidad chilena. Los psicólogos chilenos y las psicólogas chilenas tienen que mirar las publicaciones de los países extranjeros, lo que funciona en Bélgica, tratamos de copiarlo acá. Y en este proyecto precisamente lo que tratamos de hacer son 2 cosas. Es tratar de adaptar intervenciones individuales al formato grupal para poder llegar a una mayor cantidad de adolescentes que pudieran beneficiarse de esa atención. Y lo otro es generar evidencia local, ¿ya? Porque Chile, la realidad cultural chilena, es distinta a la realidad cultural de los países desarrollados, donde se inventan estas terapias. Ese es un proyecto. Excelente. Pero usted trabaja a nivel de tribunales también. ¿Cómo llegan a estos niños? ¿Cómo llegan a ellos? Ya, eso es súper importante porque la investigación aplicada, como la que estamos haciendo, es aplicada porque estamos diseñando intervenciones para ser aplicadas ya. Claro. Es súper importante no hacerlas en el laboratorio, como esta imagen que decía yo del científico, Claro. sino que las hacemos en colaboración, y en esta investigación estamos trabajando en colaboración estrecha con la ONG Paicaví, con la que estamos diseñando y validando estas intervenciones, porque también queremos el resguardo ético que ellos nos están diciendo cómo se hace esto. ¿Sí? Entonces la estamos haciendo en conjunto con en este caso una organización, una ONG, digamos, ¿ya? No gubernamental, que está llamada, digamos, a proteger los derechos de los niños. Entonces, colaboración. Es muy antigua esa ONG, Paicaví, ¿eh? Sí. Estamos viendo que tiene una experiencia de varios años. ¿Tú estás trabajando con ellos? Sí. Yo trabajé como terapeuta en los centros, trabajé algunos años ahí, y posteriormente, y hasta el día de hoy, me mantengo vinculado al centro de estudios, que ellos también hacen ciencia aplicada, colaboran con distintas universidades, hacen un trabajo bien completo en realidad. Oye, ¿y cuál es el estado del arte de esta situación en Chile? En términos De los niños. De los niños. Sí, claro, Ah. ¿cómo está esta situación? Bueno, tal como en todas partes del mundo, hay mucha más conciencia de que ciertas prácticas no son sanas. ¿Sí? Mucha gente dice que hoy en día hay más violencia que antes, porque las estadísticas nos muestran. Por ejemplo, el Estudio Nacional de Victimización y Polivictimización, que se realizó hace un tiempo atrás, en el 2017, que encuestó alrededor de 19.000 niños, muestra que el 80% han sufrido algún tipo de violencia en el plano interpersonal. Entonces uno pudiese decir, estamos peor que antes. Pero ojo que antes no se problematizaba esto. Ahora, No está en la perdona que te- televisión, No estaba la televisión. No, y a La propósito- prensa. A propósito de la televisión, porque con el escándalo y todo. lo que se puede entender, Cristóbal, es de una interpretación pasiva, ¿no es cierto? O sea, pero también hay otra activa de parte de los niños. El otro día, a propósito de la televisión, veíamos como un niño que decían que tenía 5 años estaba tirándole piedra a los carabineros. Claro. Entonces, bueno,
eso, digamos, también forma parte, digamos, ¿no es cierto?, de nuestra visión sobre la violencia, entiendo yo. Correcto, sí. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, es un hecho que hay prácticas violentas y que, como tú dices, se dan a conocer más por la comunicación. Ahora, cuando vemos un niño de 5 años que le tira piedras a un carabinero, tenemos dos opciones. O pensar que ese niño es un delincuente, lo que a mi juicio está errado, digamos. Sí, demasiado fuerte. O ver, en el fondo, qué está pasando ese niño que está siendo descuidado, Sí, sin información, para que ese niño nadie le diga que eso no se hace, por ejemplo. Y también tenemos y esa es la perspectiva como de derechos vinculada al trabajo con niños, que uno ve a ese niño que ha sido también vulnerado en sus derechos porque no ha sido cuidado. Ahora, el problema más grande, porque decimos, bueno, ¿por qué no ha sido cuidado? sí. Claro, ¿De los- dónde los viene ese padres, niño? digamos, los padres, ¿qué no pasa están con ni en ellos? la casa. De hecho, estaban buscando a los padres de ese niño. Claro, ese era, digamos, el asunto que había generado. Oye, correcto. ¿quiénes son los padres? Etcétera. Correcto, sí. Oye, ¿qué experiencia, digamos, esto los niños? Bueno, y hay normativas internacionales respecto a los derechos del niño. Hay toda una serie, digamos, de preceptos constitucionales que están en la onda de la defensa de los derechos del niño. Correcto. ¿Cómo eso conversa con la práctica? Bueno, ese es el desafío, porque Chile está adscrito a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es la forma en que claro, actualmente sí se se dice. Y eso implica que todas las organizaciones del Estado se comprometen a tener una cierta perspectiva de derecho. Y una de los derechos que yo más estoy vinculado, digamos, es el derecho a vivir una vida sin maltrato o a recibir el apoyo necesario en caso de que lo sufra. Y el proyecto en particular que estoy realizando busca eso, digamos. Ya hemos sido exitosos en diseñar las intervenciones, ya las hemos implementado a nivel preliminar y la verdad que los resultados son prometedores. Y eso es súper bonito porque es un proyecto que busca una utilidad práctica en función de los derechos de los niños y en función del bienestar de la comunidad, digamos. Oye, ¿cuáles son los otros proyectos que tenemos en mente? Estamos con otro proyecto bien interesante que tiene que ver también con lo que tú mencionabas hace un ratito, que es la televisión, los medios de comunicación, que tiene que ver también cómo la violencia en general hacia toda la gente, digamos, pero mi foco más son niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con la violencia online. Cómo ha mutado, digamos, la violencia del plano cara a cara, donde yo te pego un puñete. O del ¿sí? peñascazo, digamos, ¿no es cierto? ¿Mm? A los carabineros. Claro. Al peñascazo virtual. Que yo digo, los carabineros tales, Claro. ¿te fijas? O, Y en efecto, eso realmente es un impacto. bueno, mucha gente cree, probablemente hay gente que diga que a lo mejor un comentario por internet no tiene impacto, porque no hay un golpe físico, no hay pero la evidencia muestra, es contundente, nosotros hemos hecho hartas investigaciones en Chile, muestra que las consecuencias psicológicas son tan o más graves que la violencia física. ¿Por qué? Porque lo que uno sube a internet queda en internet. Entonces, si tú subes una foto mía que a mí me avergüenza, o una foto comprometida, una foto sexual, por ejemplo, incluso siendo adulto, ¿sí? Esa foto queda. Entonces yo después voy a una entrevista de trabajo y me voy a entrevistar contigo y yo voy a ir antes diciendo, él sabrá lo ¿Quién que... es este caballero? le habrá llegado la foto, el meme. Claro. Entonces eso genera una sensación de inseguridad Claro. donde la violencia virtual contamina tu mundo más que contamine el espacio donde te pegue el puñete. No sé si me explico bien. Sí, por supuesto, claro. No sé si está grave esta situación, ¿eh? Porque en las redes hoy día cualquiera insulta y agrede y ahí está el problema, ¿cierto? El Y anonimato, todo queda ¿no? registrado, el anonimato. Claro. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Bueno, Esta tarea sí que es grande. estamos en eso, porque este segundo proyecto de investigación busca establecer estrategias de prevención de esta violencia. Entonces, la prevención pasa por distintos aspectos. Pasa por generar instancias como tecnológicas que permitan cortarlo y también estrategias preventivas a nivel del comportamiento de las personas. Oigan, una pausa, Cristóbal, y Por seguimos supuesto. hablando de este tema que es muy interesante, Es ¿cierto? muy importante este tema, sí. Estamos aquí en el Club Alemán, hacemos una pausa y seguimos conversando aquí con el psicólogo Cristóbal Guerra.
Seguimos conversando aquí con el psicólogo Cristóbal Guerra. Estamos en este tema de la violencia online, ¿cierto? Estamos en un medio, ¿cierto? Como el nuestro aquí, nos estamos preocupados, ¿cierto? De este tema, cómo lo abordamos, qué hacemos en el futuro. Son los grandes desafíos que tenemos por delante, ¿cierto? Frente a esta violencia ya que es demasiado extrema, encuentro yo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es un tema delicado, Gonzalo, el tema que hacemos, porque también está la idea que nos podemos quedar que todo esto es malo, que el Internet es Satán, ¿ah? Es como algo malo. Y la verdad las cosas es que la tecnología también tiene muchas cosas buenas. De hecho, permitió durante el COVID que los niños siguieran más o menos educándose, aunque también tuvo algunas dificultades, pero nos mantuvo conectados, ¿ya? Nos permite trabajar, establecer relaciones. Tiene muchas cosas buenas para los jóvenes y para los niños. Si yo lo que planteo es que para prevenir la violencia tenemos que educar. El balance, cómo enseñamos a los niños, a los adolescentes, a las mamás, a los papás, a balancear el uso de la tecnología. Porque como toda herramienta, la tecnología tiene riesgos. Y la tecnología es una herramienta que es muy útil, muy necesaria hoy en día, pero tiene riesgos, entonces tenemos que balancear. Y lo que nosotros postulamos, lo que nosotros hemos averiguado en nuestras investigaciones, es que se requiere aplicar un principio que se llama en psicología evolutiva de autonomía progresiva, que se aplica a distintos ámbitos del desarrollo de los niños, donde tiene que haber mayor control y supervisión en los más chicos, y en la medida que los más chicos los vamos controlando, supervisando, mirando, viendo dónde van, qué hacen, a qué páginas se meten, con quién hablan, tienen amigos, tienen desconocidos, entrega información, mucho control con los más pequeñitos. ¿Cuántas horas se mete a internet? Y en la medida que van creciendo, dándole autonomía progresiva, en la medida que respondan. Sí. En la medida que respondan. Y pasa lo mismo con el permiso para ir a la fiesta, con el consumo de alcohol en los ya que se van acercando ya a los 18 años. Más control en los más chicos, más conversación y más diálogo en los más grandes. Es como la propuesta, pero es temazo. Pero estamos hablando de los hogares bien formados, y en aquellos que están relativamente formados, ¿qué pasa ahí con esos niños? Bueno, es el drama. Ahí está involucrado tú en estos temas de los traumas de los niños. Por eso que es tan importante que también el entorno social, ¿ya? Nosotros somos seres sociales. Sí. Entonces la familia es un núcleo importante. Se ha demostrado que el apoyo al interior de la familia es uno de los factores de apoyo y se llama en términos técnicos resiliencia, más importante. Muy importante ese término, me gusta mucho. ¿Sí? Y la resiliencia es que en el fondo es cómo yo soy capaz de sobreponerme a la adversidad, a pesar de sufrir cosas graves. Del dolor, digamos, y uno lo puede superar, digamos, a través de acciones, digamos, pero tendría que tener esas personas que son resilientes, a mi juicio, tienen que tener como un fondo que les permita también acudir, digamos, a esa reserva como, entre comillas, moral, para poder sobreponerse, digamos, a cosas que son terribles en la vida, pues. Eso es súper importante, sí. Porque lo conversamos recién, claro, cuando está la familia es una fuente, una familia que tiene recursos para apoyar, no recursos económicos solamente, recursos emocionales. Claro. Es una fuente de resiliencia, pero cuando no está eso, necesitamos extender la mirada y buscar recursos de resiliencia en el colegio, en la comunidad, ¿ya? Cómo el entorno social puede ser también una fuente de apoyo y de resiliencia. Claro. Y en esos casos donde no hay, como tú dices, familias con tanto apoyo, la institucionalidad, ¿ya? Partiendo por el colegio. Claro. O sea, primero están los padres, está la familia, después está el entorno de la educación, la escolaridad, todo lo que... Y después está, digamos, todo el medio ambiente que rodea y la sociedad, la comunidad, que puede ayudar también. Medios de comunicación. Los medios de comunicación, claro. Es bien complejo el tema, Sí. Pero yo creo que no tenemos que quedarnos con una mirada como catastrófica. Yo creo que los temas se están poniendo en este mismo tipo de programas donde uno permite traspasar conocimientos de investigaciones para que la gente en sus casas lo pueda discutir. Yo creo que lo más importante acá es que la gente converse de esto con sus hijos, que lo ponga sobre la mesa. Ahora, el tema es que también sobre la mesa estamos almorzando y estamos viendo el teléfono. Que dejarlo al ladito, hijos, conversemos. Tomemos tecitos, riámonos, peleemos, conversemos. Y este tipo de programas permite, también es una fuente, creo yo, de resiliencia. Sí, claro. Y digamos la conversación también entre distintas generaciones
no está tan fácil hoy día, ¿ah? En el sentido de que los códigos que hay en las generaciones, por los distintos eventos que ocurren, son a veces diferentes. Incluso pareciera ser que la generación más joven tiene vocabularios que el viejo, digamos, como nosotros, no comprende para nada. Entonces, hay, digamos, ahí también unas brechas de comunicación, no sé cómo lo ves tú. Bueno, está lo que se llama la brecha tecnológica, la brecha digital, donde los jóvenes son nativos digitales. Ellos aprendieron a utilizar esto al mismo tiempo que aprendieron a hablar. Acuérdense ustedes cuando aprendieron, cuánto costó. Pero es una brecha digital que está, ¿ya? Que está y que es una realidad. Pero yo también les pregunto a ustedes y también les pregunto a la gente en sus casas, esa brecha no ha estado, no siempre, esa brecha de las generaciones. Cuando yo era joven no existía el internet. También había brecha con mis papás. Me imagino que en el caso de ustedes también. Entonces, está bien, hay brecha, pero hay que establecer puentes. Y esos puentes se establecen en función de la comunicación. ¿Ya? Creo yo que es clave. Que los adultos sepamos que esto hace que los niños tengan acceso a todo, a un clic. Ese es el riesgo, que tienen acceso a un clic. Y si los papás renunciamos a mediar entre los niños y la tecnología, estamos dejando al niño solos ante algo que puede ser muy bueno o muy peligroso. Tal como si dejáramos al niño solo con un auto y el niño no sabe manejar bien, o con el trago y el niño no lo sabe regular bien, o con las drogas. El papá tiene que ser mediador, la mamá tiene que ser mediadora. ¿Sí? No sé si... Es que yo veo que algunos adultos se niegan a esto, ¿cierto? Claro, porque no lo y eso es malo también, pues. Claro. Oye, hay adultos que no, por ejemplo, no le pegan al WhatsApp. Entonces, imagínate tú cómo van a controlar, digamos, la situación de esa relación del niño. Y uno se sorprende. Por ejemplo, yo tengo un nieto que tiene 3 años, oye, y se maneja en el celular para ver sus bonitos. Y es una cuestión, esto que tú llamas nativos digitales. Nativos digitales. Oye, pero es impresionante, digamos, cómo con su dedito maneja y elige el programa realmente. Y entonces uno dice, estamos en otra época, digamos, la verdad. Pero hay que sentarse al lado de ese niño, claro, y mirar los minutos con él y preguntarle, ¿qué haces aquí? Y interesarse genuinamente en que el niño nos explique. Porque, ojo, el niño es experto, y también lo hemos visto en las investigaciones, el niño es experto en el uso de la herramienta, pero el niño no es experto en la vida. Y ahí tú como abuelo, claro, le puedes transmitir tu experiencia de vida, porque los peligros que hay acá son una recreación de los peligros que hay, claro, en el mundo fuera. Bueno, resulta que este nietecito ve una película, digamos, de un caballo. En este momento no me acuerdo el caballito, digamos, que un caballito que él adora el caballito. Entonces resulta que yo he hecho lo que tú me dices, digamos, o sea, le voy contando la historia del caballo. ¿Ah? Y le gusta. Claro. Porque como dices tú, afirmando, digamos, no sé, tú que eres experto, pero afirmando en la tesis tuya, en realidad, digamos, él le gusta porque va entendiendo lo que va pasando. ¿Ah? Sí. Entonces es bien interesante. Oye, Cristóbal, ustedes tienen otro proyecto también que es bien interesante y que nos gustaría conversar sobre ese. También es otro proyecto. Tú dices que es más complicado ese proyecto. Ahí acá va a bajar el rating. Es un proyecto sobre ética de la investigación. Ética en la investigación internacional, decía, te notamos ese día ya. Ética de la investigación internacional. ¿Qué significa eso? Bueno, como hemos hablado, toda investigación tiene que tener, toda práctica necesita la ética. ¿Qué es la ética en términos simples? La ética es aquello que nos permite reflexionar si en la práctica estamos haciendo bien o estamos haciendo un mal. Claro. En la investigación, la ética si estamos haciendo un bien a la comunidad haciendo esa investigación o no, o a los que participan de la investigación. Por ejemplo, aspectos éticos importantes son pedir consentimiento informado a los niños y a los jóvenes que participan de mis investigaciones. Eso es ético. Pero en los proyectos internacionales nos hemos dado cuenta de que es muy difícil hacer proyectos internacionales. Muchas veces las investigaciones son financiadas desde el norte, Europa y Estados Unidos, ¿ya? Y son realizadas en el sur, Latinoamérica y África, que somos países más pobres. Entonces, ahí se genera una serie de conflictos éticos vinculados a lo que se llama neocolonialismo en investigación, donde ellos ponen la plata, hacen lo que quieren en los países más pobres
y después utilizan el conocimiento para el beneficio de las comunidades de sus propios países. Entonces ahí generamos un proyecto súper interesante con la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Santo Tomás, la Católica de Valparaíso y una serie de universidades en África y en Oceanía, para problematizar esto y generar algunos patrones para generar un diálogo intercultural que nos permita desarrollar una investigación que beneficie a los del norte y también a los del sur. ¿Sí? Esa es como la idea. Claro, no, estaba pensando yo en que en esta lógica de utilitarismo, recuerdo que en Lovaina había muchos africanos, asiáticos, que iban a las clínicas a prestarse para hacer ensayos. ¿Ah? Entonces tomaban remedios que hacían allá los belgas para probar, digamos, si eran efectivos o no eran efectivos. Entonces le hacían todo un chequeo, pero ellos le pagaban a la persona para realizar ese ensayo. ¿Ah? Pero esto no lo hacían, digamos, los belgas. Los belgas no iban nunca, digamos, a hacer sino que eran los estudiantes tranquilos los que se prestaban para este asunto. Nosotros, digamos, yo fui con familia, digamos, allá, nunca nos prestamos para eso porque decíamos medio peligroso, digamos, el asunto. Pero sin ir más lejos, a propósito del COVID, hubieron en Francia, salieron en los medios de comunicación franceses algunos científicos que querían experimentar con las vacunas para el COVID en algunos países de África, donde la pandemia estaba menos controlada. Entonces decían, ¿por qué no vamos allá y experimentamos allá? Sí, pero experimentamos allá. O sea, ¿qué consentimiento? Y cómo también uno se aprovecha en esas situaciones de vulnerabilidad. Porque probablemente las personas, muchos de ellos analfabetos, van a ver que llegan doctores a ponerles vacunas, van a pensar que eso es efectivo. Claro. ¿Entenderán los riesgos? Eso es un problema ético. Y lo bueno sí que en el caso de Chile, por ejemplo, han existido leyes, no me acuerdo el número exacto de la ley, pero leyes de investigación que plantean que toda investigación que se realice en territorio nacional con seres humanos tiene que pasar por un comité de ética acreditado por el Ministerio de Salud. Eso tiene fuerte ciencia. Y todas las universidades tienen sus comités de ética también para que las personas, cuando los inviten a una investigación, preocúpense de que haya pasado por un comité de ética. Y si pasó por un comité de ética, quiere decir que la cosa es seria, que los riesgos están controlados, y también para que la gente participe de las investigaciones, porque si la gente participa en las investigaciones serias, que hayan pasado por comité de ética, también estamos contribuyendo a la comunidad, ¿ya? Entonces es algo que nos puede, como se dice, un win-win, ganamos todos si es que lo hacemos bien. ¿Sí? Ahora, ¿quién financia estos proyectos de que ustedes están investigando? Bueno, hay distintas fuentes de financiamiento. Algunos no tienen financiamiento, los hacemos nosotros con estudiantes Pero estamos hablando de este último proyecto. Este último lo ha financiado en las dos versiones que lo hemos hecho. El gobierno de Reino Unido, digamos, a través de un fondo especial para investigación global. Pero también estamos postulando a fondos locales. Hay un grupo que está postulando unos fondos en África, nosotros estamos postulando un fondo acá interno de la Universidad de Santo Tomás para continuar con la investigación. Ya. Sí. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de participar en los fondos FIC? Yo no. Un fondo del gobierno regional. Se llama Fondo de Innovación para la Competitividad. ¿Ya? Sí. Es un fondo que tiene más o menos del 2006, 2007, 2008, por ahí. Nace este fondo y ¿cómo se llama? Es tanto para las ciencias sociales como para los datos más duros, digamos. También, digamos, es interesante. Vemos poco, digamos, la Universidad de Santo Tomás ahí ligado con el gobierno regional en estos temas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no estás tú tan relacionado con este tema a lo mejor. Sí, no, la verdad lo desconozco, pero lo voy a explorar el FIC. FIC, sí, claro. De todas maneras. Hoy en día hay mucha competitividad para adjudicarse a fondo, entonces también se agradece el dato. Para postular. Claro. No, y sobre todo, digamos, el tema del financiamiento de las investigaciones son realmente un tema crucial. Ahora hemos sabido que en el presupuesto 2023
el presupuesto de ciencia y tecnología viene, como se llama, incrementado. Sí. Así que hay una buena noticia, digamos, por los científicos, yo creo. Bueno, de hecho la NIT, antiguo Fondesit y CONICIT, tiene una serie de proyectos. De hecho, uno de los proyectos que yo estoy haciendo cuenta con el financiamiento de ellos, digamos. El postdoctorado también fue con financiamiento público. Entonces, es súper importante que los investigadores también hagamos buen uso de esos recursos. Y el que yo haya venido acá, por ejemplo, también tiene que ver con un deber ético. Contarle a la ciudadanía, digamos, qué se hace con esas investigaciones, para qué se hacen. Claro. También es una responsabilidad, sobre todo cuando uno recibe el aporte del Estado para hacer este tipo de investigaciones. Creo que es muy, muy importante. Cierto. Oye, mira, la Universidad Santo Tomás es una universidad prácticamente nacional, tiene sede en todas partes y es bien interesante, digamos, que uno tiende a pensar que las universidades privadas no tienen, digamos, esta dimensión de investigación científica. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos entrevistado a todas las universidades privadas prácticamente de aquí en la región y efectivamente hay mucho, digamos. Por lo tanto, no quería decir estas últimas palabras, Gonzalo, para realmente, digamos, felicitar a la Universidad de Santo Tomás por, digamos, ¿no es cierto?, darnos este respiro y esta visión tuya sobre estos temas tan importantes. Les agradezco la invitación. Último mensaje te puedo dirigir, ya que les dejo invitado a que revisen la página web del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás, donde hay link a estas investigaciones y a otras que realizan una serie de colegas en el ámbito de las ciencias sociales. Género, trabajo, ciudadanía, son algunos temas que se abordan desde el Centro Cielo y estamos en eso, estamos acá tratando de... Tienes mucho trabajo, me doy cuenta. Afortunadamente. Gracias, Cristóbal. Ya. Gracias, Cristóbal Guerra. Estuvo con nosotros aquí, ¿cierto?, en el Club Alemán. Nos despedimos y nos encontramos en otra oportunidad.